Vamos a ir a hacer fuimos, llegamos al 19 boliviano. Y el que viene liso, hizo así. Y el que compró medio final al liso, le dijo, no, el liso no, es esta, es esta. Y lo fuimos, claro, Alto Santana fuimos, buscamos, no es liso, lo puedo comprar. No es liso, es liso. Fuimos al mismo lugar, tal como yo lo dejé, estaba después. No es liso, tuvo que comprar totalmente. Aquí es soncera comprar pollo. En el mercado yo me compro de arroz, hasta en 20 pesos compro un pollo mediano. Se casó de nuevo un pollo. Si nunca se casó, recién se casó. Pero si ya habían firmado todo de su padrino era este Brian. Pues a veces de decidir. Pero yo veo acá que no hay ni uno. Bien, continuemos entonces. Bueno, entonces, como decía, no todo se disuelve a la misma velocidad, sino hay cosas que son más rápido y otras más lento, ¿no? Por ejemplo, la sal, como decía, ustedes pueden agarrar la sal y en lo que le dan una vueltita ya desaparece, ya se disuelve. En cambio, por ejemplo, si usásemos yoduro de potasio, que también es una sal, tarda 4 horas en disolverse, ¿ya? Entonces tarda mucho más, tendrían que estar batiendo ahí por 4 horas para que se disuelva, ¿ya? Entonces, los tiempos varían. Si ustedes me preguntan, por ejemplo, ¿cuánto tardan las sustancias? Pues, hay sustancias que pueden tardar mucho. Por ejemplo, un clavo, que es de hierro, ¿se disuelve en el agua? Pues sí, se disuelve, pero no lo va a hacer rápidamente, ni siquiera en días, sino en meses o años incluso. Y eso dependerá mucho, incluso hasta de la temperatura, ya que se ha visto que cuando se le da más temperatura, más rápidamente se disuelven las cosas, ¿ya? Entonces, hay sustancias que van a disolverse en agua así, pero lo que cambiará serán los tiempos, ¿ya? Unos tardarán poco y otros mucho. Y es por eso que los ríos, conforme van discurriendo por el suelo, cuando pillan un suelo que se disuelve más rápido, pues lo corroen más rápido. En cambio, si es uno que es más lento, entonces las rocas, ¿no?, tardan en disolverlo y por lo tanto, por eso a veces tardan años en hacer que estos se separen o cambien de forma. Bueno, entonces, estos serían los compuestos ionizables, ¿ya? El siguiente grupo serían los compuestos polares, ¿ya? Los compuestos polares serían los compuestos
que no hacen lo del anterior grupo, o sea, no liberan iones, ya no van a liberar iones, ya, pero expresan carga eléctrica, ya. Eso se debe a que pueden expresar moléculas, ya, que expresen electricidad, principalmente el oxígeno y el hidrógeno, y por lo tanto pueden hacer enlaces de hidrógeno. ¿Ya? Las moléculas que hacen esto son, como ven, los alcoholes, los aldehídos y las cetonas. ¿Ya? Bien. Entonces, vamos a ver cómo es eso. Vamos a ver un ejemplo. Ya, tenemos el alcohol. Ese va a ser el alcohol etílico. ¿Ya? Va a ser lo cortito. Que es el alcohol con 2 carbones. Es el alcohol etílico. Ese que ven es la fórmula del alcohol etílico. Ahora, si ven, lo dibujamos así, ya esto le llamamos hidroxilo. En realidad esto está separado, ¿ya? Y la forma real de eso es que está así, ¿ya? De esa forma. Ahora, si ustedes se dan cuenta acá, esta parte es como si fuese la mitad de la molécula del agua, ¿ya? Este oxígeno tiene sus mismas propiedades. Puede seguir atrayendo a 2 hidrógenos, como vimos cuando hablamos del enlace de agua. Y este hidrógeno se puede atraer a un oxígeno. Es más, esto mismo hace que ellos se mantengan unidos, ya que si yo tuviese otra molécula de alcohol, esa molécula de alcohol la puedo poner, pongámosle acá, la vamos a poner en otra dirección, ya. Así. Ay, bueno, espera un ratito porque se ha puesto lento. Y para dibujar necesito que recupere eso. Un minutito. Ya. Por eso. Bien, ahora sí. Ya, entonces, aquí tenemos otra molécula de alcohol. Ya, la misma en realidad se fija, ya, pero sucede que se van a atraer a partir del ácido hidrógeno. Entonces, este oxígeno atrae al hidrógeno así. Y pudiésemos poner aquí otra molécula de otro alcohol, ¿no? Este oxígeno puede atraer otra molécula de alcohol, otra acá y así, ¿no? Igual como pasó acá. Y es lo que hace que ellos se mantengan unidos y es lo que hace también que el alcohol, perdón, se comporte como un líquido, ¿ya? Ahora, acuérdense que disolver era separar y no dejar que se junten, como vimos en el anterior ejemplo. Entonces, aquí yo puedo separar a estas 2 moléculas de alcohol, no dejar que se vuelvan a juntar usando el mismo enlace de hidrógeno. Significa que voy a poner moléculas de agua entre estas, ¿ya? Las moléculas de agua esta vez las dibujaremos con amarillo. Ya, entonces aquí pondremos una molécula de agua. Perdón.
Bien, ahí está entonces mi molécula de agua. Ya, ahora vamos a dibujar la otra molécula del alcohol que borramos hace ratito. Ya, que estaba inclinada, ¿se acuerdan? Ahí está. Ya, ahora, anteriormente estaban unidas, ahora están separadas por esa molécula de agua. ¿Y por qué la separa el agua? Porque hace el mismo enlace que hemos hablado hace rato, el enlace de hidrógeno. Este oxígeno atraerá a esta molécula de hidrógeno y este hidrógeno se atraerá a este oxígeno de acá. Y al hacer eso lo separa. Es más, podemos ir metiendo moléculas de agua, poner una de acá, otra molécula por acá, así, ¿no? Y al hacer eso, no dejaríamos que estas moléculas de alcohol se vuelvan a juntar. Y al hacer eso, estaríamos disolviendo, ¿ya? Entonces, estos compuestos se disuelven gracias a que mantienen el mismo enlace que usa el agua, ¿ya? Como están viendo. Entonces, como usa ese mismo enlace, entonces eso es lo que hace que se puedan disolver en agua, ¿ya? Bien, ahí entraría, por ejemplo, el azúcar. Y el azúcar contiene aldehídos, cetonas y alcoholes. Entonces, así es como, por ejemplo, el azúcar se disuelve en el agua. ¿Ya? Luego tendríamos los compuestos apolares. Los compuestos apolares son compuestos que no hacen ninguna de las dos cosas que hemos visto en los dos anteriores grupos. Son moléculas que no pueden separarse liberando iones y tampoco tienen forma de expresar carga eléctrica como el anterior grupo. Por lo tanto, son apolares. Y este grupo sería el único grupo que no se puede disolver en agua, ¿ya? Generalmente son los hidrocarburos, ya estamos hablando ahí de petróleo, gasolina, queroseno, diésel, jet fuel, etcétera, ¿no? Ya, entonces aquí, por ejemplo, le estoy dibujando, el butano, ya es el butano, ya se acuerdan, formado por 4 carbones. Esta molécula no se separa como el primer grupo, tampoco tiene oxígenos y por lo tanto no puede hacer lo mismo que el anterior grupo, ¿ya? Y estos no se disuelven en agua. Y si alguna vez han agarrado gasolina, saben que esa gasolina no sale de la mano, ni aunque se laven con un montón de jaboncillo. Simplemente hay que dejar que se evapore y se vaya, ¿ya? Porque no se puede disolver de ninguna manera por el agua, ¿ya? Eso sería entonces este grupo. Los hidrocarburos, ¿ya? Pertenecerían al grupo de los apolares. Luego tendríamos los compuestos anfipáticos. Ya los compuestos anfipáticos son compuestos que se pueden disolver en agua y también puede que no se disuelvan. De ahí el nombre de anfipáticos, ¿ya? Significa que a veces lo hacen y a veces no, ¿ya? Se comportan de las dos maneras, ¿ya? Eso se debe a que estas moléculas van a tener una porción, ¿ya? Que se atrae el agua, que se va a llamar porción hidrófila, y otra que le huye al agua, que se llama porción hidrófoba, ¿ya? Bien, las moléculas que pertenecen a este grupo son los lípidos, ¿ya? Les voy a dibujar un lípido rapidito y les vamos a ver cómo los representamos gráficamente, ¿ya? Entonces, vamos a dibujar un lípido. Esto vamos a ver en el tema de lípidos, pero para poder entender lo que vamos a ver acá. ¿Ya? Este es un lípido llamado acilglicerol. Los acilgliceroles son moléculas formadas por un alcohol como el glicerol, que es el que estoy ahorita dibujando justamente,
y cualquier ácido graso. ¿Ya? Entonces, hasta ahí sería el glicerol. ¿Ya? Me faltan 2 acá. ¿Ya? Bien, y ese sería el glicerol, pero a cualquiera de estos OH hidroxilos se le puede unir una molécula de un ácido graso. ¿Ya? Lo vamos a unir justamente ahí. Aquí se uniría. ¿Ya? Y lo que nos va a dibujar ahora es un ácido graso enlazado, ¿ya?, a esta molécula. ¿Ya? Vamos a hacerlo un ácido graso corto, el más pequeño, que es el ácido butanoico. Ahí está. Ya, entonces, eso es un lípido. Ya, ahora, esta molécula tiene esta parte de acá que se atrae al agua. Esa es la porción hidrófila, que se llama, la que se atrae al agua. Y tiene la otra porción, esta de acá, que es la porción hidrófoba. Eso significa que le huye al agua. ¿Ya? Entonces, si ustedes quieren, esta primera parte quiere disolverse en agua y esta otra no quiere. ¿Ya? Ahora, todo eso lo vamos a representar con un círculo, la parte hidrófila, la que se trae al agua, y la que le huye al agua lo vamos a representar con una colita. Así. ¿Ya? En algunos libros lo representan con 2 colitas, ¿no? Así. Pero para hacerlo práctico, lo vamos a hacer solamente con una. ¿Ya? Bien. Entonces, vamos a suponer que tengo agua. ¿Ya? Eso es la superficie del agua. Y ahí pongo estas moléculas. Estas moléculas se van a organizar de tal manera que la parte hidrófila, que es la que se atrae al agua, ya quede hacia el lado donde está el agua. Y la hidrófoba, que le huye, va a estar al lado contrario. Entonces las moléculas se van a organizar de esta manera, de tal manera que la parte que se atrae al agua está hacia el lado del agua y la que le huye se queda al otro lado. ¿Ya? Eso va a hacer que formen una capa de moléculas organizadas, como ven, sobre la superficie del agua. ¿Ya? Pero solamente la primera capa, porque las siguientes, las moléculas ya están ya en desorden. Ya ahí ya no importa cómo se encuentren, están en todas las formas que ustedes quieran. Entonces solamente la que esté en contacto con el agua hace eso, porque es la parte que se trae el agua. Ahora, estas moléculas se podrán disolver, como les decía, en agua o no, dependiendo de cuál de las dos es más fuerte. Si la hidrófoba, que es la que le huye al agua, es más fuerte, entonces va a pasar lo que están viendo en la imagen. Prácticamente estas moléculas van a flotar en el agua. ¿Ya? Y esto que ustedes han visto, por ejemplo, con el aceite. Si ustedes ponen aceite al agua, ustedes saben que ese aceite va a empezar a flotar, porque justamente el aceite es de este tipo de moléculas. ¿Ya? Le va a huir y entonces va a estar así en la superficie. Pero sucede que también puede ser que tenga más fuerte la parte hidrófila. Y para eso tienen que ser como el anterior, junto con un alcohol, o de repente que tengan un metal como el sodio o el calcio. Al hacer eso, se harían más fuertes y se atraerían dentro del agua. Y lo vamos a jugar con otro color, con el color fucsia. Entonces, las moléculas que es más fuerte, su porción hidrófila, cuando entra en contacto con el agua, como es más fuerte, eso jala a la molécula dentro del agua. Y ya no está en la superficie. Y van a estar dentro del agua y ahí se organizan formando unas estructuras que le llamamos micelios, en el cual la parte hidrófila queda hacia afuera, ¿ya? Y la parte hidrófoba queda hacia adentro, como si fuesen una burbuja. Bueno, en realidad una burbuja es eso. ¿Sí? ¿Ya? Entonces las moléculas estarían así, formando esas esferas, que son a nivel ultramicroscópico, de tal manera que la parte hidrófila, que es el círculo sobre nuestro dibujo, quedaría hacia afuera, y la hidrófoba que le huye hacia el centro. ¿Ya? Entonces las moléculas
que pueden hacer esto, entraría al aire. Pero aquí es lo interesante. Sucede que si yo pongo una mezcla de los dos que ven acá, estas moléculas que no podían disolverse, que estaban en la superficie, ahora se van a meter acá adentro, ¿ya? Y de esta manera se puede disolver en agua, ¿ya? Ahora, el aceite y el agua se juntan, ¿ya? Normalmente siempre te dicen el agua y el aceite no se juntan, ¿no? Y te dicen, esas personas son como el agua y el aceite, no se juntan. Bien, pues lo interesante es que en bioquímica sabemos que sí se pueden juntar. Solamente hay que saber cómo. Si ustedes ponen un poco de aceite en agua, se pueden cansar de batir y nunca se juntará. Ya sabemos, no se van a disolver. Pero pónganle una gotita de cualquier detergente. Puede ser Ace, champú, lavarropas, cualquier detergente. Y hagan lo mismo. Vuelvan a batir. Y van a ver que el aceite ha desaparecido. El aceite se ha disuelto. ¿Ya? A esa mezcla de agua con aceite se le conoce con el nombre de emulsión, ¿ya? Y para que haya una emulsión tiene que haber un agente emulsionante, que es una molécula del mismo tipo, de la misma familia, pero que tiene la porción de hidrófila con más fuerza y por lo tanto se puede disolver en agua. Y eso haría que las que no se puedan disolver en agua se puedan también disolver, ¿ya? Y eso es importante entenderlo. ¿Ya? Sucede que, por ejemplo, cuando ustedes lavan ropa, ¿ya? Usan Ace. ¿Ya? Entonces se hace, ustedes lo baten en el agua y ya saben que se forma espuma. ¿Qué es esa espuma? Es esa estructura que les decía que se formó, pero que en su interior tiene aire. ¿Ya? Ahora, ustedes saben muy bien que conforme van lavando ropa, esa espuma desaparece. ¿Ya? ¿Por qué? Porque esa estructura que tenía aire empieza a llenarse de estas moléculas que están acá. Se empieza a entrar ahí adentro y entonces se bota el aire. Y por eso desaparece la espuma. ¿Ya? Y se va volviendo más lechosa el agua y es porque estas grasas están acá adentro. ¿Ya? Ahora, en nuestro cuerpo tenemos mecanismos que hacen este mismo trabajo. Por ejemplo, la bilis es un detergente. Cuando ustedes comen algo con grasa, en su estómago se separa, igual como cuando están cociendo la sopa, en la superficie se va el aceite, igualito pasa en el estómago. Entonces, cuando eso pasa al intestino, la bilis actúa como un detergente. Y esa es su función, en realidad. Se mezcla con estas grasas y eso le permite que se disuelva en el agua y dentro del intestino para que podamos digerirlo. ¿Ya? Ahora, lo otro interesante es que esta justamente estructura de estas moléculas que no dejan que se mezcle con agua es lo que hace a las membranas celulares, ya que las membranas celulares son unas bicapas lipídicas. Eso significa dos capas de esto mismo. Es como si agarrase estas moléculas y las colocase de esta manera, formando dos capas, ¿no?, de lípidos, y entonces eso es la membrana celular. La membrana celular está formada por estas capas de lípidos y no deja que el agua pase de un lado al otro por la estructura que toma. ¿Ya? Por eso es importante comprender a estos compuestos. Entonces los llamamos anfipáticos. Ya saben que son compuestos que a veces se disuelven en agua y a veces no. ¿Ya? Y lo que hace que se puedan disolver depende de dos cosas. Uno, del tamaño, ya que se ha visto que cuanto más grande, más difícil que se disuelva en agua, porque ahí va a ganar la porción hidrófoba. Y la segunda, si contiene un alcohol o un metal, ya que si tiene alcohol o metal, va a ganar la hidrófila y entonces se disolverá en agua. ¿Ya? Bien, eso en cuanto a lo que es el agua como solvente. Ya han visto que el agua puede disolver cualquier cosa, incluso los aceites, solamente hay que saber cómo. Bien, y bueno, para terminar por hoy, ya, porque hoy día salí un poquito más temprano, porque tengo que ir a hacer un asunto al instituto. Ya, entonces, vamos a terminar con esto, ya, y de ahí nos vemos el lunes. Por si acaso, el cuestionario ya se lo publiqué hoy día, ayer me había olvidado publicarlo, así que lo publiqué hoy, y está abierto hasta el lunes, ya, así que pueden hacerlo con calma.
¿ya? No se desesperen en hacerlo, estudien y háganlo, ¿ya? Bien. Por si acaso, por si no les ha llegado, el día de mañana voy a dar un seminario sobre atención del parto de urgencia, ¿ya? Si tienen consultas sobre eso, pueden comunicarse en grupo con el encargado o con Edgar de marketing, les voy a explicar mejor cómo es, ¿no? Pero es un tema que yo suelo dar y que generalmente a la mayoría le gusta y lo doy solamente una vez al año. El detalle es que después se enteran y me preguntan cuándo lo voy a dar, ¿no? Entonces, para que no se lo pierdan, por si acaso, por si les interesa, si no, no hay ningún problema. Bien. Entonces, para entender qué es el agua como electrolito, primero hay que saber qué es un electrolito, ¿ya? Un electrolito es una sustancia que permite el flujo de electrones, ¿ya? En otras palabras, permite el paso de electricidad, ¿ya? Porque sucede que la electricidad, como ustedes la conocen, no es nada más que el flujo de electrones, ¿ya? Pero para que los electrones se puedan mover, se necesita que hayan moléculas con las dos cargas, o sea, moléculas con carga positiva y moléculas con carga negativa, como lo que vimos ratito, el sodio y el cloro, ¿no? Cuando hablamos del cloruro de sodio, ya el sodio es positivo y el cloro es negativo, de tal manera que los electrones van a ir saltando del positivo al negativo, del negativo al positivo, del positivo al negativo, así sucesivamente. Y ese movimiento de electrones es lo que conocemos como electricidad, ¿ya? Ahora, el agua como molécula, así como la conocen, ese H2O, ¿ya? No permite el flujo de electrones, ¿ya? Por lo tanto, el agua, en teoría, no permite el paso de la electricidad, ¿ya? Entonces, pero para que eso ocurra, el agua debe ser 100% pura, 100% pura, para que así ya no pase electricidad a través de esa agua, ¿ya? Ahora, sin embargo, si en esa agua yo disuelvo cualquier sustancia que haga lo que les mencioné hace rato, como la sal, entonces la electricidad se movería por esa agua, ¿ya? Entonces, para que esa agua pueda permitir paso de electricidad, tiene que tener disuelto electrolitos, como el sodio, el potasio, cloro, magnesio, etc. Porque la electricidad se moverá a través de ellos, no a través del agua, sino a través de ellos. En la naturaleza no existe agua 100% pura, aún la de la lluvia, por si acaso, ¿ya? Porque hasta la lluvia tiene ácidos disueltos, como el ácido carbónico y el ácido nítrico, así que no es 100% pura. Por lo tanto, el agua en la naturaleza, como ustedes la conocen, siempre deja pasar el agua, porque tiene electrolitos disueltos. Y nuestro cuerpo no es la excepción. Dentro de nuestro cuerpo están disueltos el sodio, el potasio, el cloro, el magnesio, ¿ya? Y por eso la electricidad puede pasar por nuestro cuerpo, ¿ya? Ahora, ya están viendo que los electrolitos son esto, ¿ya? Bien, ahora, la molécula del agua en sí se puede disociar, puede hacer un proceso que se llama disociación, que es lo mismo que vimos ratito con la sal, pero lo vamos a dibujar acá. Ya sabemos que la molécula es H2O, ¿no? Esa es la molécula H2O. Pero esta molécula se puede disociar, eso significa que se puede separar y también puede volver a como estaba antes. Y cuando se separa, me va a dar un hidrogenión, que en realidad el hidrogenión es el hidrógeno en forma de ion, o el ion hidrógeno, que es el hidrógeno suelto, más un hidroxilo, que también se encuentra en forma iónica, ya que el hidroxilo es el OH, ¿ya? Que expresa carga eléctrica negativa. Esta disociación que ven no es algo frecuente, pasa de forma rara, pero ocurre todo el tiempo. ¿Ya? Significa que si yo tengo, vámonos así, 100 millones de, vamos a poner un puntito ahí para separar, 100 millones de moléculas en forma de H2O,
por cada 100 millones de estas moléculas en forma de H2O, voy a tener una que ha hecho lo que están viendo ahí. De tal manera que tendría un hidrogenio y un hidroxilo al mismo tiempo por cada 100 millones de moléculas de agua. Ahora, el detalle está que estas moléculas de acá se comportan como electrolitos y pueden dejar pasar electricidad. Entonces, el agua 100% pura, por decir rato, en teoría, no debería dejar pasar la electricidad. Sin embargo, ocurre esto por cada 100 millones, por lo tanto permite un paso de una cantidad muy pequeñita de electricidad. Ya no lo van a hacer, pero sería así. Yo puedo hacer en una tina un agua, y ahí le pongo un cable de electricidad. Si esta es agua 100% pura, ustedes pusiesen ahí su mano, no se electrocutarían, pero sentirían un cosquilleo, o cuando a una vez han agarrado la ducha o una pila, esa sensación de electricidad, pero bien suavita, porque pasaría, pero muy poco. Claro que si a esa misma agua le pongo una sal, me electrocuto en ese momento, porque están viendo que la sal permite el paso de electricidad. ¿Ya? Entonces, ya a eso se refiere. Ahora, ese es un término que usamos bastante en salud. ¿Ya? Y como en el cuerpo tenemos montones de electrolitos, sodio, potasio, cloro, magnesio, calcio. Entonces, cuando hablamos de electrolitos nos referimos a estas moléculas. Sin embargo, cuando decimos electrolitos, nos referimos principalmente al sodio, el potasio y el cloro. ¿Ya? Esos tres. Ya, principalmente eso. Pero no se olviden que hay otros más. ¿Ya? Entonces, cuando hacemos, por ejemplo, hay un desequilibrio hidroelectrolítico, ya una pérdida hidroelectrolítica, cosas así, nos estamos refiriendo a una de estas tres moléculas, sodio, potasio o cloro, que son electrolitos. Significa que permiten el paso de la electricidad ya a través de lo que es el agua. Bien. Y hasta ahí sería el tema de agua. El tema que vamos a avanzar después, que empezaríamos el lunes, sería el tema de proteínas. ¿Ya? Si pueden, adelante en la lectura. Bien, el libro está con ese mismo nombre, proteínas, lo que es el tercer tema. ¿Ya? Entonces, para que el lunes nos entendamos algunas cositas. Y también pueden leerlo de la pizarra, porque está ahí publicada la pizarra sobre proteínas. Y eso para que me vayan haciendo preguntas sobre lo que van sin entender. Les voy explicando, pero obviamente al leer antes uno a veces tiene mejores dudas, ¿no? Entonces me pueden preguntar. ¿Ya? Bueno, ¿alguna pregunta? ¿Preguntas? Bien, entonces no se olviden de llenar el formulario que les dije, ya que está en el WhatsApp. ¿Ya? Me avisan cualquier cosita. Si es que no pueden llenar algo, me escriben y vemos qué es lo que está pasando. ¿Ya? Pero háganlo, ¿ya? Porque si no, semana no van a poder entrar y van a tener que venir hasta acá a registrar y todo eso. Así que, ya, háganlo. ¿Listo? Bien. Ay, la pregunta de ayer, cierto, me olvidé. Ay. Bueno, rapidito. Tenemos todavía 6 minutos. Igual el otro todavía no me están molestando. Así que, de repente, también. Ya, la glucosa. Ayer habíamos dicho que la molécula de glucosa era la que da la vida, ya que es la que da la energía. Y nuestras células la necesitan. ¿Ya? Ahora, el detalle está en si prohibimos o no consumo de glucosa. ¿Ya? Lo primero que hay que entender es que no se puede prohibir. Porque prohibir consumo de glucosa es matar al paciente, ya que sus células, aun cuando sea diabético, necesitan glucosa. El problema diabético es que la glucosa no está entrando dentro de la célula. ¿Ya? Vamos a leer que esa es la célula. La glucosa la necesito aquí adentro para que haga la reacción química que hemos hablado. ¿Ya? Pero por alguna falla, que puede ser que falta insulina o alguna proteína está mal, que eso lo vamos a entender más adelante, la glucosa no puede entrar. Ya debería entrar, pero no lo hace. Como no lo hace, no puede hacerlo. Entonces, ¿qué pasa? Aquí afuera de la célula se va a ir acumulando y por lo tanto va a ir aumentando. Y aquí dentro de la célula va a ir bajando.
Y ese es el problema. La célula no va a tener esa fuente de energía y eso hace que la célula empiece a fallar. Por eso van a ver que los diabéticos tienen sueño, están débiles, porque sus células no tienen energía, están fallando, ¿ya? Y eso es lo que va a hacer que sus células se vayan muriendo de a poquito, ¿ya? Por eso van a ver que el diabético tiene problemas de los nervios, por ejemplo, sus nervios se van muriendo porque son los más sensibles a la glucosa, entonces se les va muriendo, ¿ya? Entonces, el problema del diabético no es que esté consumiendo mucha glucosa, sino que no la está pudiendo procesar porque no puede meterla donde corresponde, ¿ya? Entonces, lo que tenemos que hacer no es prohibirla, ¿ya? El paciente diabético necesita glucosa. Lo que tenemos que hacer es controlarla, ¿ya? La cantidad. Entonces, aquí viene la primera regla para tratar a un diabético. No le puedes prohibir nada. Es un error prohibirle al diabético cosas. Él puede comer lo que quiera. Pero lo que el diabético debe saber es cuánto puede comer de cada cosa, ¿ya? Entonces, si él quiere comer tal alimento, sí, pero ¿cuánto? ¿Ya? Que eso es lo que el diabético tiene que ir aprendiendo, ¿ya? Y para eso es bueno siempre que lo asesore un nutricionista. Por eso nos mandamos para los nutricionistas, para que ellos les vayan asesorando diciendo qué alimentos puede comer en gran cantidad, cuál es poquito, ¿no? Así, ¿ya? Pero no se prohíbe. Antiguamente se creía que se debía a que acumulaban dulce porque comían mucho dulce. Entonces prohibían todas las cosas dulces y eso más bien empeoraba porque la glucosa se les bajaba más dentro de la célula y eso hacía que ellos empiecen a fallar, ¿no? Actualmente el tratamiento consiste en dar drogas que hagan que esa glucosa que no está pudiendo entrar, empiece a entrar, ¿no? Y al empezar a entrar, entonces la célula empieza a recuperarse y empieza a hacer su trabajo. Pero al mismo tiempo también le controlamos la cantidad de glucosa que va consumiendo para que también este valor baje, porque a pesar que podemos dar medicamentos, no se consigue al 100% hacer que toda la glucosa entre y una parte se va a quedar afuera, ¿ya? Y por lo tanto tenemos que controlarle, ¿ya? Por eso, a pesar del tratamiento del diabético, ¿ya? Va a tener todavía esa sensación un poquito de cansancio, debilidad. Ya claro que depende mucho del tipo de diabetes, ¿no? Ya, pero se puede conseguir de esa manera que las células puedan vivir mucho más tiempo. ¿Ya? Y actualmente el diabético puede sobrevivir incluso toda su vida con tratamiento y morir de cualquier cosa menos de diabetes. Y puede tener una vida normal, solamente entendiendo que él puede comer de todo, pero lo que debe aprender es cuánto de cada cosa. ¿Ya? Si me dice, ¿puede una pastillita dulce? Puede tomar su pastillita dulce, pero habría que ver que como se está metiendo alta glucosa ahí, ¿qué otro alimento de más tarde debemos frenarle? Porque ya se metió una buena cantidad. ¿Ya? Entonces tenemos que reducirle en otro alimento, ¿no? Y eso es lo que se hace. Si bien puede comer una cosa, como eso le puede estar dando mucha glucosa, tenemos que reducirle otro alimento que le va a dar mucha glucosa en ese día, ¿no? Porque al día siguiente puede invertir. Por eso, cuando damos carbohidratos, les voy a decir que puede, en el mismo plato, no puede tener, por ejemplo, papa y arroz. Si quiere, come arroz o si quiere, come papa y al día siguiente lo invierte, ¿ya? Eso van a entender cuando hablemos carbohidratos, pero no se debe prohibir, ¿ya? Bien, entonces, ahí quedamos. Casi todo el tiempo y no me han molestado. Bien, se cuidan entonces, que tengan un buen fin de semana. Ya vayan estudiando y no se olviden, adelante lo de proteínas, ¿ya? Para que así nos entendamos mejor el día lunes, ¿ya? Nos vemos entonces lunes. Y los que entran a mi seminario, nos vemos mañana. Ya, chao chicos.